Doctor Justino, compañeros, el día de hoy me toca hablar sobre el tema que desarrollamos en esta materia, que es causas de la desmotivación del aprendizaje del español en la escuela High School de Omaha, Nebraska. Pues empezamos con la introducción breve del trabajo que desarrollamos. Aquí habla de que pues el español como lengua extranjera ha despertado un gran interés en los Estados Unidos. Sabemos que esto no es de ahorita, es de muchos años atrás, y ahora pues se han creado muchos programas duales, bilingües, donde toman en cuenta al español como un idioma y una herramienta indispensable. Sabemos de antemano que Estados Unidos es el segundo país después de México donde se habla español. Por tanto, considero importante el hablar de este tema, porque el punto aquí es de que se han presentado muchos estudiantes que realmente no tienen el mayor interés de hablar este idioma. Probablemente llegan obligados a la escuela, que es el caso que yo he vivido en donde estoy. Alumnos que no tienen el interés de aprender solo porque los papás les exigen que hablen español, porque ellos hablan obviamente español. Nos vamos al planteamiento del problema. En el planteamiento del problema, pues, se habla de la enseñanza del idioma español, además de su significado social y cultural. Debería constituir una disciplina muy importante en los Estados Unidos debido al alto número de hispanos que se encuentran dentro del país. Sin embargo, en este punto podemos decir que el idioma español sigue siendo un idioma minoritario, y cuando nos referimos minoritario es porque es un idioma que se sigue hablando en algunos lugares, en algunas regiones, aunque sea el idioma más hablado, el país donde el idioma español es el que más se habla, sigue siendo el inglés el que domina la parte educativa, la parte tecnológica. Por eso aquí el planteamiento habla sobre por qué los jóvenes no muestran el interés y la motivación suficiente para alcanzar el aprendizaje deseado, y a pesar de las múltiples estrategias utilizadas, aún con eso no se logra lograr que el alumno esté interesado, por lo cual es necesario identificar cuáles son las causas que pueden estar originando esta desmotivación escolar. En los objetivos, pues tenemos un objetivo general, en donde habla de las principales causas de desmotivación por aprender el idioma, que analizaremos cuáles son esas causas de los estudiantes en la escuela del South High Magnet School de Omaha. Los objetivos específicos hablamos de describir, conocer, identificar y conocer las actividades donde podemos integrar a los padres de familia, porque creo que también aquí es importante que también los padres de familia estén integrados a esta formación de encontrar cuáles son las causas de desmotivación de los alumnos por aprender pues un idioma que muchos lo tienen como idioma materno, pero pues obviamente fueron a vivirse a Estados Unidos o nacieron en los Estados Unidos y pues obviamente lo han perdido. La importancia de esta investigación es que vamos a analizar el estado del idioma español y su enseñanza en los Estados Unidos. Hoy en día, pues, a nivel social como legal, ¿cuáles son las actitudes que la sociedad ha tomado al hablar este idioma? Y cómo las escuelas están, digamos, afianzándose, cómo están tomando los programas bilingües o los programas duales para, de cierta manera, ver el grado de desmotivación que tienen los estudiantes. Por eso creo que es importante la investigación, porque pues esto nos llevará a ver qué es lo que al alumno no le motiva a aprender este idioma. Es decir, no solo va a quedarse en el aula, como dice aquí, sino que existe una interrelación de los ambientes o agentes educativos fuera y dentro de las aulas, y también la integración como padres de familia, que lo había comentado hace un momento. En el marco teórico, pues les presento 5 periodos en donde el español, que obviamente fuimos conquistados, México, nuestro país fue conquistado por los españoles, cómo el español fue creciendo y pues se fue al norte del país. Sabemos de antemano que en febrero, el 18 de febrero de 1818, hubo por ahí un trato, un convenio donde México cedió
el 55% de su territorio norte a los Estados Unidos. En consecuencia de esto, pues se vivieron varios periodos complicados, porque mucha gente que hablaba español, pues la frontera no la cruzaron ellos, sino la frontera fue cruzada por ellos, porque pues todo ese territorio norte se fue hacia se fue a Estados Unidos para pertenecer a este país, y pues mucha gente que hablaba español se le comentó que pues obviamente no se iban a perder sus costumbres, sus idiomas al principio, que iban a ser respetados todas sus garantías individuales. Claro, eso es otra historia, pero creo que es importante conocerlo, ¿verdad? De ahí nos vamos a los idiomas en las escuelas en el siglo XX. ¿Qué está pasando en este país? Aquí les presento una gráfica, y en la gráfica pues tenemos tres colores: el verde, el azul y el rojo. El verde pues nos habla del año de 1987, el azul de 1997 y el rojo de 2008. Lo que sucede aquí, así rápidamente les comparto, es de que en 1987 había menos de la cuarta parte de las escuelas primarias en todo el país ofrecían la enseñanza de idiomas. En 1997 esta cifra aumenta casi un tercio, es decir, casi a la par. Digamos que estamos hablando de un buen grupo de escuelas a nivel nacional de este país, de Estados Unidos, donde se creció la importancia de aprender una segunda lengua o poner escuelas de idiomas, programas duales, bilingües, etc. Desafortunadamente, en el 2008, esta tendencia ascendente se invirtió, es decir, empezó a bajar, y por ahí, haciendo hincapié en investigación, hablando de la motivación y sin perder un poco de vista lo que estábamos trabajando, nos enteramos que muchas de las generaciones que llegaron en la época de los 90s, pues siguió la generación número 2 de hispanos, y luego la generación número 3, que ya fueron pues prácticamente estudiantes jóvenes que nacieron con el idioma inglés, y obviamente ya por los abuelos y probablemente por los papás estaba el proceso de aprender español. Pero ya en la tercera generación, que es lo que sucede aquí en el 2008, esa generación ya no tiene ningún interés por aprender español, se empieza a desmotivar, consideran que no es importante aprender español, que ellos lo ven que tal vez porque en la familia se habla, que eso es lo que los hace a ellos. Existe ese compromiso por hablar un segundo idioma, ¿verdad? Una segunda lengua. En las teorías generales sobre el aprendizaje y la adquisición de la lengua extranjera, pues aquí uno de los investigadores, Brown, dice que estas teorías son muy generalizadas para hablar de la adquisición de la segunda lengua extranjera, y no tienen en cuenta los contextos ni las situaciones particulares de cada individuo. Aquí es muy importante: cada individuo, cada ser humano, cada estudiante, pues es independiente de intereses, de costumbres, de su formación en casa, y eso como consecuencia pues deja muy abierta la cuestión de los procesos, y para dar, digamos, un contexto completo, real, específico, pues no es tan sencillo. Dentro de las hipótesis que están aquí, de los puntos que manejé en mi trabajo de esta materia, está la hipótesis de identidad, que por aquí el autor lo manifiesta como un aprendizaje de una segunda lengua como se aprendió la primera, pero esto lo manejan como una hipótesis porque por ahí otros autores mencionan que a veces se puede aprender una segunda lengua de manera nueva sin tener el proceso anterior. Pero yo considero que sí es importante tener esa relación, porque nos da la experiencia, y eso es lo que los alumnos a veces no entienden: cómo aprender una segunda lengua de cómo aprender una primera. Para ellos a veces eso es muy complicado. Por ahí vienen las análisis contrastivos, la transferencia negativa o interferencia. Aquí hablamos de que hay alumnos que quieren aprender una segunda lengua, pero empiezan a pensar en su primera lengua, y entonces ya no, eso sería mi interferencia, ya no puede ellos seguir adelante porque consideran que no existe
el medio para poder aprender. Hay esa interferencia. Dentro de los análisis de errores están los interlinguales y los intralinguales. Cómo proceso la información y cómo la reproduzco y cómo la proceso de manera clara. Es decir, cómo produzco mi código del idioma si tengo problemas cuando yo acceso la información. Y de ahí nos vamos con la pidginización. En este punto es cuando ya se fosiliza un poco el idioma, es decir, hablo en español, pero si no entiendo o no puedo decir una palabra en español, recurro a mi primer idioma, que en este caso es el inglés, porque fue el que aprendí, en el caso de los que nacieron en este país, y caso contrario, los que hablan, digamos, español, o en este caso inglés, perdón, y no pueden decir una palabra en su idioma, recurren al español y viceversa. Esto ocurre y a veces le pasa a la gente adulta, cuando hay procesos que ya no se pueden dar, ya no se pueden cambiar, porque de manera mental no queremos aceptar ese cambio. Y dentro de lo que es la hipótesis del input de Krashen, él comenta que una persona puede ir aprendiendo de lo que va escuchando y de lo que va leyendo de manera en un proceso relajado, tranquilo, y luego empezar a producir sus primeras palabras. Esto es interesante, pero también es importante considerar la edad de los estudiantes como un elemento ahí interesante. Y la adquisición espontánea o adquisición guiada es cuando el proceso se va dando de manera paulatina y obviamente llega un momento en que el alumno pues sí encuentra ese famoso aprendizaje significativo porque está siendo guiado, está siendo conducido para aprender de manera paso a paso sin que tenga ningún detalle de por medio. De ahí nos vamos a los programas de inmersión en los Estados Unidos. En estos programas de inmersión lingüística están dirigidos a escolares que tienen como lengua propia una distinta a la que se emplea en la escuela. En este caso, pues, si una persona habla español o, bueno, habla chino y va a la escuela y tiene que aprender inglés, entonces ahí entramos en un proceso de contenidos y especialmente como lengua de aprendizaje de lectura y escritura, ¿cómo trabajar esto? Y aquí se tienen tres métodos. Un método total de inmersión en los programas en los que todas las materias se imparten en una lengua diferente a la que se habla. La inmersión parcial son programas en los que hasta el 50% de las materias se imparten en lengua extranjera y algunos otros en la materia que se está enseñando la lengua materna, es decir, una parte, mitad y mitad. Y dos vías de inmersión en los programas de inmersión que tienen como objetivo conseguir que los alumnos participantes sean hablantes del inglés o de cualquier otra lengua. Dentro de los instrumentos utilizados, usamos la fecha de observación en el aula, usamos también preguntas de entrevistas con estudiantes y también otras, en este caso donde cómo se siente el alumno cuando está en la materia, si se siente bien, se siente contento, que aprender dos idiomas lo hace más fuerte o que le gusta, que no le gusta. Estos instrumentos los tratamos de adaptar de acuerdo a las circunstancias. En los resultados pues nos arrojan por ahí que los profesores fueron sorprendentes porque muestra a quienes les gusta aprender un idioma, unos que necesitan créditos para recibirse. Se buscaron cuatro elementos y el otro, los padres quieren que aprendan o conserven el idioma español. Y en este punto es complicado porque muchos de los estudiantes no tienen ni el mayor interés por aprender. En los sondeos, pues habla de qué considera que sea la principal causa de que el hijo no le interesa aprender español, porque no tiene conocimientos generales, porque existen estos años para terminar la prepa y no les gusta o porque prefieren estudiar inglés. Esto es porque no lo ven como una razón importante. Dentro de mis conclusiones, finalmente puedo concluir que la mayoría de los docentes estamos convencidos que una variedad de actividad en el aula, es decir, las estrategias de aprendizaje, cómo las trabajamos y cómo nos acercamos a nuestros alumnos. Yo considero que hay que hacer las recomendaciones dentro del aula, aprovechar las herramientas que tenemos, establecer una buena conexión con los estudiantes y sobre todo aprovechar las juntas que tenemos con los padres de familia. Considero que eso es muy importante y los dejo con esta reflexión. Creo que como maestros debemos entender que si te atreves a enseñar, nunca dejes de aprender
más, porque eso te va